Bueno, ¿allí me escuchan? Bien. Bueno, eh, a veces en los trabajos hay aspectos sintéticos que se pueden sacar como conclusión. Yo se los voy a mencionar y le voy a hacer también otra referencia para que se saque el provecho que considero bueno, más importante de este trabajo. El ejemplo del trabajo este, o el caso este de la persona que tuvo el problema en la prensa, a ustedes les quedó claro que fue una situación extrema, digamos, de falta de prevención en todos los aspectos, ¿no es cierto? Quedó claro que allí falló todo, ¿no es cierto? Eh, como les dije, yo advierto que ustedes en el análisis detectan las fallas, pero no veo un orden en aspectos importantes, que la idea es precisamente trabajar sobre esto. El primer elemento que nos permite entender el problema es el árbol de causas. ¿De acuerdo? Yo les armé un árbol de causas que puede tener alguna leve variación, pero la idea es que tiene que más o menos seguir esta orden. Recuerden que en el árbol de causas, a la derecha, ustedes tienen que marcar como puntos, es un diagrama con estos cuadrados en donde uno va colocando las situaciones que ocurren, en donde está la condición del accidente, que es el hecho que ustedes saben que ocurrió. Desde allí para atrás, ustedes se van a remontar y van a ver qué nexos existen entre las situaciones anteriores y el hecho. Eso se llama relación de causalidad, es decir, causa-efecto. Estas son las causas que generan el efecto. El efecto es el accidente y las causas son todos los aspectos de prevención que ustedes vieron. ¿Cómo los ordenamos a esas causas? Bien, veamos siguiendo hacia atrás. Lo que sucedió es que el operario se le trabó el guante dentro del cilindro donde se desplaza el émbolo, mientras estaba desplazando el émbolo y no lo pudo retirar a la mano, ¿de acuerdo? Hay muchos aspectos a analizar colaterales, pero manejemos la parte esencial. ¿Cuáles son los aspectos que uno puede notar desde allí hacia atrás que tienen relación de causalidad con este accidente? Por un lado, les dije que había un diseño casero de la prensa. ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes de ese diseño que generaron o que permitieron que ocurra el accidente? La prensa no cuenta con protección que impida acceder a zonas de atrapamiento. Pedal de corte de emergencia. Esto a veces suelen ser pedal o a veces son botones. Y doble botonera. Les voy a mencionar cada aspecto. Recuerden que toda vez que existe el riesgo de atrapamiento, que se considera un riesgo prioritario, hablamos ya del tema de lo que importan las manos en las personas, en los operarios, y la importancia de cuidarlos. Tuvimos dos ejemplos, este quizás es el más grave. Tuvimos el otro ejemplo en donde la persona en el frigorífico se accidentó la mano contra una puerta. En ambos casos, ocurrió algo que se considera algo prioritario, a cuidar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando existe el riesgo de atrapamiento? Cuando yo, primero que nada, y esto me voy a adelantar un poco a todo lo que vamos a ver en la secuencia, tengo que actuar en la fuente. Es decir, yo tengo, según la relación que ustedes saben, primero en la fuente, segundo en el medio y tercero en la persona. Si yo voy a la fuente, lo primero que tengo que hacer cuando existe el riesgo de atrapamiento es ver la manera de impedir que la persona ingrese la mano en zona de atrapamiento. Por ejemplo, en los rodillos, depende del tipo de tarea, a veces existen unas rejillas que permiten que pase el material que va a pasar por la zona de rodillos, pero impide el paso de las manos. Esto no siempre se puede lograr. Les pongo un ejemplo. Yo he visto estampadoras, me ha tocado el caso de un accidente en una fábrica SMG, en donde también me tocó otro en una
fábrica de autopartes de zona norte, con una estampadora. Las estampadoras, para quienes no lo saben, son como prensas, pero muy violentas, en donde uno coloca una chapa, hay un molde, digamos, de base, y la parte, digamos, que impacta, que viene de la parte superior, tiene el contramolde, y pliegan la chapa, que se usa mucho, por ejemplo, en el caso de SMG, era para fabricar estufas, calefactores, la chapa del calefactor, y en el caso de la empresa de zona norte era una autopartista que trabajaba con carrocerías y se hacían con estampas. Cuando se trabaja con estampadoras, no hay otra manera que dejar libre el acceso a la zona de atrapamiento, porque si usted no lo deja libre, no puede maniobrar con la chapa, que la tiene que poner y la tiene que sacar, ¿de acuerdo? Entonces, este tema de la protección que impida acceder a la zona de atrapamiento no siempre es factible. El caso que les mencioné de las estampadoras no resulta factible. En este caso sí resulta factible. Se podría haber hecho algún mecanismo tipo molinete o vínculo, por ejemplo, de la manija de operación con una tapa que solamente al estar cerrada la zona superior donde el operario volcaba el aluminio incandescente, permitiera que se accionara el cilindro. Es decir, había distintas formas de generar en el diseño un modo que impida a la persona acceder en la zona de atrapamiento. ¿Por qué esto era viable en este caso? Porque la secuencia era primero colocar el material fundido y después tenía que trabajar la prensa. Y había un tiempo y una posibilidad de cerrar, generar un cierre de esa zona cuando el pistón se desplaza. Entonces, primer aspecto, no hubo protección que impida acceder a la zona de atrapamiento. Segundo aspecto, pedal o llave de corte de emergencia. En los tornos, por ejemplo, las personas que pueden llegar a tener un accidente, se puede entregar la ropa en un torno, hay videos de accidentes en tornos horribles, hay veces en que ni siquiera da tiempo a actuar, hay otros casos en que sí. En los tornos suele haber, les pongo un ejemplo para que tengan una idea, una pedalera larga que es una barra en donde la persona pisando esa barra que está a lo largo de todo el torno puede directamente cortar el funcionamiento del torno. Si esa barra hubiera existido a lo largo de todo el costado de la prensa, el operario, cuando tenía la mano trabada, que yo les mencioné que no pudo con la otra mano llegar hasta la llave de accionamiento, sí hubiese podido con el pie cortar el funcionamiento de la máquina con ese pedal de emergencia. Entonces, allí se dan cuenta ustedes la importancia de ese pedal de emergencia para esta situación. Y el otro aspecto, que siempre es importante cuando hay una prensa, un balancín, es la doble botonera. La doble botonera obliga a que la persona, para accionar la prensa, tenga que tener las dos manos ocupadas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a la fuente, falló la fuente en estos tres aspectos. Obviamente, que esa condición la hace extremadamente insegura a la operación de la prensa. Luego, vayamos al medio. ¿Qué es lo que sería en este caso el medio? En este caso, en el medio, y podríamos también incorporarlo, este otro elemento, que básicamente es el estrés térmico, recuerdan que había alta temperatura, y material particulado. Todo eso constituía un ambiente agresivo que favorecía maniobras descontroladas e inseguras. Recuerden que si una persona está operando una máquina que tiene un cierto riesgo, como en este caso la prensa, y está en un ambiente de estrés térmico, con material particulado que molesta en los ojos y demás, es muy probable que cometa una torpeza y que consecuentemente eso produzca el accidente. En este caso no fue eso lo que ocurrió, pero eso interviene también. ¿Qué otro aspecto más se dio acá? Una alta exigencia laboral.
¿Qué es lo que genera la alta exigencia laboral? Hace que el empleado acelere el ritmo y genere prácticas inseguras. No quedó muy claro acá si realmente el empleado quiso acelerar los tiempos, o qué pasó, o si la llave se accionó mal. Dada la característica del accidente, no se pudo verificar qué es lo que ya pasó. Pero bueno, eso también estaba, digamos, como condición que favorece el accidente. Y finalmente vamos a las personas. ¿Qué es lo que faltó en las personas? Capacitación y procedimiento de trabajo seguro. Eso, la falta de eso, bueno, hace que el empleado introduzca la mano en zona de atrapamiento y eso genera accidente. Acá hay una duda. Es probable que en la misma operación la instrucción, que como les dije yo, no fue dada por un experto en higiene y seguridad, sino por la persona que anteriormente operaba esto, es probable que esa persona le haya dicho que había que hacerlo con la mano. Entonces, acá, la ausencia de capacitación, más bien también tiene relación con la importancia de haber controlado, porque es probable que allí se le haya instruido a que introduzca la mano, con lo cual sería una barbaridad. Y en ese caso, una capacitación de un experto en higiene y seguridad, obviamente hubiese advertido eso y lo hubiera evitado. ¿De acuerdo? De todas maneras, no nos podemos quedar con este aspecto de la capacitación. Recuerden que si bien es muy importante, está en tercer orden. O sea que lo que primero tendríamos que haber actuado es en la fuente. Eso es, en síntesis, lo que yo les quiero marcar. ¿Y cómo podríamos marcar digamos, estas relaciones de causalidad? Y la causa determinante acá está en esto, está en la fuente. Estas son todas causas contribuyentes. Yo no puedo, trabajando sobre una de estas, resolver eficientemente el problema. Obviamente que si no queda otra y usted está en una situación insegura y le instruye a la persona de que no introduzca la mano, puede ser que la persona no lo haga. Pero también recuerden que la persona por alta exigencia laboral podía llegar a hacerlo porque era la manera de mejorar el trabajo. Y finalmente, un aspecto que no está mencionado acá y que tiene que ver con la higiene y seguridad, se podría poner acá como una nueva línea, es que había ocurrido un incidente y no se lo había investigado. Y ahí hay una falla en el servicio de higiene y seguridad. Esos serían los aspectos digamos, a resolver. Pero lo que quiero es que en orden de importancia ustedes vayan a esto en primer orden, ¿no es cierto? No siempre se pueden lograr las tres cosas. Si tuviese doble botonera, bueno, ya el pedal de emergencia y la de protección, como les dije, por ejemplo, yo he visto estampadoras que no tienen pedal de emergencia y no tienen protección, pero sí tienen doble botonera. O sea que acá uno puede trabajar con estos elementos o quizás teniendo una protección que impida acceder, no tener el pedal de corte y no tener la doble botonera puede ser alguna condición aceptable. Pero acá se dio los tres elementos que hacen que la condición sea inaceptable de la prensa. A eso se suma todo el resto, como les dije, esto es una situación en donde se dio un combo importante de grandes fallas, pero lo que quiero que ustedes tengan en claro es el orden en el cual ustedes tienen que presentar el problema, cuál es la causa determinante, que como les digo es el tema del foco, acá está el mal diseño de la prensa, y de qué manera debería actuar en primer lugar sobre ese foco para luego complementar el resto. No sé si esto quedó claro, si tienen alguna duda. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Torres le habla. Torres Ana Laura. Bien. En el caso de la determinante, en una de las determinantes, yo recuerdo de haber redactado, bueno, con mi compañera, el tema de, ¿cómo se llama? Que no se accionó de la manera correcta en el momento que la persona estaba accidentada. En el relato dice que la persona fue llevada mucho tiempo después al hospital, por ende no pudieron unirle lo que sería el brazo. Bien,
le comento. Entonces, yo eso lo habíamos puesto, yo lo consideré como una determinante. Lo porque, vi, sí. pero le aclaro algo. Me parece muy importante lo que usted menciona allí, y yo diría que lamentablemente ya habiéndose producido esto, casi diría que prever un nuevo caso sería algo tremendo, ¿no es cierto? Pero sin duda que allí hubo una falla enorme. Pero en el tema árbol de causa, nosotros partimos del accidente hacia atrás. Lo que ocurre después del accidente ya no forma parte del árbol de causa. ¿Entiendes? Es decir, el árbol de causa no es el mal resultado de la reinserción de la mano, que hubiera sido una condición, por supuesto, deseable y hubiera cambiado toda la situación. Pero ya eso, en relación al accidente, excede el árbol. ¿Entiendes? Entiendo, ahí está. Sí, es como que vendría después del accidente eso. Y en el árbol de causa nosotros empezamos desde el accidente para atrás. Hacia atrás. Ahí lo entendí. Okay. Armamos las grandes líneas y las distinguimos también teniendo en cuenta el concepto de foco, medio y ambiente y persona, ¿de acuerdo? Porque eso también nos orienta en el tema. Y también otros aspectos como la alta exigencia laboral que nos permiten entender esta secuencia, ¿de acuerdo? Y allí vemos de estas cuáles son determinantes. Y ahí entra el criterio de ustedes. Sin duda que a ustedes les queda claro que aunque hubiera una buena capacitación, una con alta exigencia laboral que es bastante posible, hace que la persona haga una práctica insegura. O aún con una buena capacitación y sin esa alta exigencia, alguien que puede ser descuidado puede hacer un accionamiento inseguro. Entonces, no podemos dejar en la capacitación toda la cuestión sin antes haber al menos una de estas tres aspectos de la fuente, haberlos resuelto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y a qué se debe que ninguno de estos tres aspectos haya sido resuelto? Al diseño casero. ¿Y a qué se debe este gran combo? A que no hubo nada de higiene y seguridad. Pero lo que necesitan ustedes es poner orden en el análisis. ¿Entiendes? Dentro de ese orden está claro que acá hubo todo mal. Como les dije, tampoco se investigó un incidente, lo cual también hubiera permitido evitar el accidente. ¿Se entienden? Si yo acá hubiese puesto una hilera más y hubiese puesto mala tarea del Servicio de Seguridad, no detectó incidente, no hizo investigación de accidente, sin duda que eso es un causal de accidente, porque si hubiese investigado el incidente, se hubiesen tomado acciones que hubiese evitado el accidente. También es otro aspecto más. ¿De acuerdo? Bien, casualmente usted, Ana Laura, creo que me dijo que algunas compañeras también se habían planteado el tema de no entender un poco cómo aplicar esta herramienta. Y yo le había mencionado, que para mí me parece muy importante esto, porque esta herramienta se correlaciona con la secuencia de foco, medio y persona, y con la importancia de lo que es matriz de riesgo en jerarquización del riesgo. Es decir, que acá tenemos todo para integrar. Gran riesgo, atrapamiento, condición foco, medio y fuente, mala práctica en prevención de higiene y seguridad general, y un árbol de causa que nos permite diagramar y ver a dónde está lo central. Por supuesto, en el foco primero, y luego deberíamos haber actuado en el resto. Ese orden de análisis tiene que reflejarse en el informe. ¿De acuerdo? Yo les mencioné y les quiero hacer ver cómo a veces el no jerarquizar riesgos produce una, yo diría, grave deficiencia en la gestión de la higiene y seguridad. ¿Esto más o menos quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Si bien en nuestro caso estamos orientadas con mi compañera por ese lado, yo creo que no es desastroso, por así decir, el árbol de causa que hicimos. En mi caso me resulta como más práctico el árbol de causa que la matriz de riesgo. Seguro, yo coincido. La matriz de riesgo es algo bastante, yo le diría, volátil. Es difícil de esto es
de muchísima importancia. Y yo les diría que esto sí es importante diagramarlo. A la matriz de riesgo, el diagrama casi no aclara mucho. La matriz de riesgo es más que todo para conceptualmente jerarquizar riesgo. Esto es sin duda más necesario en el trabajo, pero la matriz de riesgo supone la calificación de la importancia del riesgo. O sea, no es que sea menor, sino simplemente que la herramienta matriz de riesgo, probabilidad y consecuencias, y ese diagrama tipo matricial no ayuda mucho en esa jerarquización. En tanto que esta herramienta, árbol de causas, sí es muy práctica, y yo le diría que es muy importante que lo escriban y lo diagramen. Y lo analicen, porque probablemente cuando lo escriban se van a dar cuenta que algo puede corregirse y traten de mejorar. En cuanto al trabajo de ustedes, he visto, hay muchas cosas muy bien escritas, he visto el trabajo de ustedes, Ana, y están muy bien. Yo lo que les quiero también mencionar es que parte de la práctica en esto consiste en que si hay algo que no estuvo bien o que es mejorable, en la devolución ustedes lo incorporen de una manera más efectiva que si yo de entrada les explico el problema. Esa es un poco la idea, ¿no? Así que bien, yo creo que se logra de este modo el resultado y sobre todo el concepto de entender en la práctica el uso de esta herramienta. El tema matriz de riesgo y árbol de causas, yo he visto a muchos profesionales recibidos más que no lo saben aplicar, porque no han trabajado en casos. Usted mismo me lo decía, y es así. Cuando ustedes lo ven teóricamente, todo muy lindo. Cuando lo quieren aplicar, no se entiende. Por eso hemos visto dos casos, hemos visto dos matrices de riesgo, y uno creo que puede después inferir para otros casos y entender cómo trabajar con esta herramienta. Así que bien, ¿alguna otra duda o consulta? Yo tengo una pregunta. Sí. Nuestro trabajo, o sea, es como dice Ana, no es desastroso. Estamos enfocados, hicimos más o menos esto que usted plantea, pero no esa secuencia de diagrama, digamos. Nosotros hacemos todo un circuito. Lo he visto, están muy bien incorporados todos los aspectos que han intervenido. Por eso, todo esto que usted plasma acá lo pudimos incorporar, pero en otro diagrama, digamos, toda una secuencia hicimos. Lo vi. Creo que están muy bien individualizados cada uno de los aspectos que intervienen. Lo único que yo les quiero mencionar, precisamente para el uso de esta herramienta, es que es importante armar la secuencia con esta lógica. Claro, a eso voy, a esa secuencia. El accidente e irnos hacia atrás y con una suerte de, digamos, de derivación, esto causa y esto es efecto. Y luego vemos cuál es la determinante y cuál es la contribuyente. La determinante es aquella que normalmente nos permite resolver el problema. ¿Recuerdan el caso de la persona que se atrapó la mano? Recuerdan que hubo una investigación de accidente de una persona que hacía 15 años que estaba trabajando y sugirió el uso de guantes. El uso de guantes es actuar en la persona de SPP y es el tercer lugar y no resolvió el problema del foco y tuvo dos errores. Primero, actuó sobre el tercer aspecto, que es el último en el cual tengo que actuar, y segundo, ante un riesgo de atrapamiento que es prioritario, no pudo actuar en el foco cuando con muy pocos recursos, le mencioné que con un sistema de tipo de una manija como los carritos de supermercado, podría haber eliminado la exposición. Recuerden que cuando estamos en el foco, el ideal es eliminar el riesgo. Hay casos en que uno lo puede eliminar, colocando la manija, en el caso del carrito aquel que ustedes vieron, prácticamente lo elimina, porque ya únicamente que la persona lo quiera hacer a propósito y ni siquiera es esperable que la persona tenga esa conducta porque ya no le sirve ir a agarrar el carro de los laterales, porque la manija le permite todo lo que le permitía y con más facilidad el tomar las jaulas de los laterales, ¿se entiende?
Entonces allí hubo un mal trabajo de lo que fue un análisis de un accidente, ni siquiera de un incidente, y yo diría es la peor situación que nos puede pasar, porque nosotros técnicos y especialistas en higiene y seguridad, cuando algo ocurrió, tenemos que tener mucho cuidado porque es imperdonable que vuelva a ocurrir por un mal análisis nuestro. Así que ese era un poco, y la relación con el otro caso, y sobre todo en el caso práctico, el que ustedes manejen esta herramienta. Eso es un poco el objetivo más importante. Bien, esto más o menos quedó, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno. Yo le hago una consulta así, es aparte, entre paréntesis. Lo que sería un mapa de riesgo es el mapa del lugar con los distintos tipos de riesgos que puede llegar a haber en cada sector, ¿no? Es claro, una eso es otra pregunta cosa. que se me vino extra, nada que ver, perdón. No tiene la utilidad de la herramienta. El mapa de riesgo lo único que refleja es una buena identificación y, digamos, exteriorización de los riesgos. Pero, y recuerden que la identificación es el primer paso, ¿de acuerdo? Entonces, yo digo que está bien. No es muy útil en forma final, porque si usted hace un diagrama de la zona y pone los riesgos por zona, hay lugares donde no tienen tanta relación con la zona. Por ejemplo, en el caso de la persona que tuvo que se produjo el incendio dentro de un tanque, ustedes lo recuerdan, usted si pone el riesgo ahí, no sabe a dónde ponerlo. Gráficamente eso es un momento de un proceso, no es un lugar físico donde se genera el riesgo. Entonces a veces el mapa de riesgo es útil para tenerlo así, presentarlo, pero yo Pero diría no que es específico, digamos. pero no es efectivo, en tanto que el árbol de causa sí. ¿Se entiende? Claro. En el mapa de riesgo lo que ustedes más que todo tienen que tener es una descripción de identificación de riesgo, que eso no es mapa, pero sí es importante. Ustedes tienen que poner proceso por proceso, tarea por lugar por lugar, área de trabajo y demás, e identificar los riesgos. Eso sí, que no es el mapa, eso es la descripción de la identificación de los riesgos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Bárbaro. Bueno, muy bien. Como les dije, la idea es que en los casos prácticos tratemos de ver estas herramientas. Lo más difícil después es ver cómo aplico las herramientas. Y estos ejemplos, la idea es que ayuden a eso. Vamos a ver si les puedo compartir algo más relacionado con esto. Dejo de compartir esto y veo si puedo compartir otra pantalla. Un segundo. A ver. Tengo acá una... No, les quería hacer ver un procedimiento de trabajo seguro que hicieron. Hacemos una cosa. Corto y vuelvo a entrar. Voy a ver si pongo en pantalla un procedimiento de trabajo seguro y les explico un tema. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bien. Muy bien.